Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 4.2-4 en la parte A, la cual nos entrega el siguiente circuito y en la cual vamos a intentar resolverlo, ¿no? Para ello vamos a tener que obtener la resistencia 1 y la resistencia 2, las cuales no vienen indicadas, aún no las sabemos, y las corrientes que hay en cada sección del circuito, así como el voltaje en esta resistencia. Muy bien. El voltaje lo podemos obtener por ley de Kirchhoff de voltaje en este circuito cerrado que se forma aquí. Para ello ocupamos suponer una dirección de corriente, la cual va a ser la siguiente, ¿no? Solo por suponer una, ¿no? Podría ser la contraria y no habría ningún problema. Entonces la resistencia nos quedaría de la siguiente forma. Por lo tanto sería el voltaje de dicha resistencia, vamos a poner VR, más el voltaje 2, porque van en la misma dirección, menos el voltaje 1, porque no van en la misma dirección, van en dirección contraria. Esto tiene que ser igual a 0. Ya despejamos, nos queda que VR va a ser igual a V1 menos V2, lo cual nos da que VR va a ser igual a menos 1 volt. ¿Qué significa? Que medido en esta dirección, de aquí a acá, el voltaje es menos 1 volt. Lo que significa básicamente que el voltaje medido en esta otra dirección, bueno, que la corriente supuesta para empezar no es correcta en esta resistencia y que el voltaje medido en esta resistencia de esta forma, en este sentido, sería de 1 volt. Muy bien. La corriente pues obviamente quedaría así. Listo. Y para medirla, o sea, para calcularla, usaremos la idea de Ohm. Muy sencillamente sería 1 volt sobre 500 ohms, lo cual nos da un total de 2 miliamperes. Muy bien. Ahora para calcular las resistencias vamos a ocupar básicamente lo que serían las corrientes que circulan por cada resistencia, ¿no? Para ello primero ocupamos obtenerlas, entonces vamos a usar la ley de Kirchhoff de corriente. Irían en esta dirección, como podemos apreciar en el propio voltaje de las resistencias, ¿ok? Entonces empezamos analizando este nodo de aquí, ¿ok? En donde podemos ver esta corriente de entrada que acabamos de averiguar, esta otra corriente de entrada que ya sabíamos y la corriente de salida que debemos de averiguar. Entonces esa corriente de salida va a ser igual a la suma de las de la entrada, entonces sería igual a 2 más 3. ¿Qué nos da esto? 5 miliamperes. Muy bien. Entonces ahora vamos a analizar este otro nodo, el nodo de aquí. Tendríamos básicamente esta corriente de salida, esta otra corriente de salida y esta corriente de entrada. Entonces tendríamos que la corriente que queremos averiguar más 2 miliamperes tiene que ser igual a 5 miliamperes. Por lo tanto, esta corriente va a ser igual a 3 miliamperes. Muy bien. Entonces, ahora podemos calcular las resistencias. Y esto sería por ley de Ohm. Tendríamos que la resistencia 1 va a ser igual a su voltaje sobre su corriente, o sea, 1 volt sobre 5 miliamperes, lo cual nos da un total de 200 ohms. Ok, para R2 tendríamos que sería igual a 2 volts sobre 3 miliamperes, lo cual nos da aproximadamente
Aquí vamos a cambiarlo por un aproximado. 666.66, vamos a ponerlo como 6 indefinido, ohms. Ok, entonces para demostrar ya que todo esté correcto y no quedar con ninguna duda, vamos a comprobar que las corrientes de 5 y de 3 miliamperes son correctas por medio de la ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a empezar analizando este nodo y ya de una para obtener el resto de las corrientes que nos faltan, ¿no? Ya tenemos la corriente en esta sección, en esta otra sección, en estas dos, pero nos falta por ejemplo esta corriente. Entonces la podemos averiguar y de una ya demostrar que todo se mantiene correcto conforme a la ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a empezar entonces por este nodo de aquí. Tendríamos que existe esta corriente de entrada, existe esta de salida y vamos a suponer que existe esta otra corriente de salida. Okay. Vamos a suponer que hay otra corriente de salida en esta otra dirección, por suponer algo. Entonces, esta corriente de salida más los 3 miliamperes de salida tiene que ser igual a 5, que es la corriente de entrada. Tendríamos entonces que I sería igual a 2 miliamperes. Y como el signo es positivo nos indicaría que no hay ningún problema, o sea, básicamente que la dirección de la corriente que supusimos es correcta, ¿ok? No hay ningún problema, se quedaría igual. Ahora vamos a analizar ya por último este otro nodo y así nos cuadran las corrientes, debería de estar todo correcto, ¿no? No debería haber ningún problema. Tendríamos entonces que la corriente de entrada de 3 miliamperes más la corriente de entrada de 2 miliamperes debe ser igual a la corriente de salida de 5 miliamperes. Como podemos ver, 3 más 2 es 5 y todo estaría correcto, no habría ningún problema. Entonces tendríamos comprobado el circuito y esto sería todo por este video. Gracias.